Muy buenas a todos, queridos amigos míos. Hoy estoy aquí presentando mi ponencia nuevamente en el quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía, ahora más que nunca, organizado por Guatemala. Mi nombre es Carolina Caro Órdenes, soy naturópata chilena registrada en el Ministerio de Salud bajo el número 650610 y soy presidenta de la organización ISPA Natura TV. El tema a tratar en esta ocasión es abordaje naturopático de la resistencia a la insulina y síndrome metabólico durante el embarazo. Pero, ¿qué es el síndrome metabólico? Es un síndrome de alta incidencia y morbilidad, que en este minuto es uno de los principales causantes de la diabetes y enfermedades cardiovasculares en toda la sociedad. Todos los días nos topamos con individuos que poseen obesidad de tipo abdominal y es justamente esas personas que con el tipo de obesidad donde se presenta en la mayor frecuencia el síndrome metabólico y tienen hipertensión arterial, alteraciones de los lípidos, alteraciones de la glicemia, enfermedad endotelial y enfermedad arterioesclerótica. Para definir el síndrome metabólico, primero debemos entender que no se trata de una enfermedad, es un síndrome. Por tanto, se debe a múltiples etiologías. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1988, donde se vio que había una relación de la insulina, de la resistencia a la insulina, con la disminución con el HDL, colesterol de alta densidad, aumento de los triglicéridos, hiperglicemia e hipertensión arterial. Inicialmente no se sabía qué era lo que producía estos fenómenos, pero se sabía que existía una relación entre ellos y que los pacientes que los padecían tenían más riesgos de producir diabetes y enfermedad cardiovascular. El año 1999 se introduce la obesidad central abdominal como una piedra angular del síndrome metabólico, siendo esta la causante de la resistencia a la insulina y que es la resistencia a la insulina la que produce los demás componentes del síndrome. Posteriormente se agregaron otros componentes que si bien no están en su definición, son partes de él. Se presenta un estado procoagulante, es decir, que presenta un mayor riesgo de trombosis, hay aumento del fibrinógeno y del inhibidor del activador del plasminógeno. Por lo tanto, hay menos formación de plasmina y más estado protrombótico. Existe anormalidad vascular, disfunción endotelial, lo que significa que hay estrés oxidativo a nivel del endotelio. Es importante saber que la disfunción del endotelio es el inicio para la enfermedad cardiovascular. Marcadores de inflamación como la PCR, la hiperuricemia y la microalbuminemia, es decir, además de los componentes nombrados inicialmente, estando en el centro de la resistencia insulínica, tenemos estos otros componentes recién mencionados. Además, en resumen, el síndrome metabólico es una combinación de resistencia insulínica con hipertensión, hiperglicemia y dislipidemia, sumado a un estado protrombótico y proinflamatorio, que ocurre en algunos individuos obesos principalmente, otorgándoles a ellos un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Siempre es importante tener claro por qué la obesidad no es el único factor etiológico del síndrome metabólico, sino que es el factor principal y el más frecuente. En los asiáticos hay una altísima incidencia de síndrome metabólico, mientras que la incidencia de obesidad abdominal es muy baja. Por lo tanto, hay otros factores que están participando de ello.
pudiendo ser, por ejemplo, factores genéticos. Además, no todas las personas con síndrome metabólico tienen obesidad abdominal, pero la mayoría sí la posee. El síndrome metabólico en las mujeres embarazadas constituye un tema de relevancia y urgencia, dada la epidemia mundial que hay de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, y su consiguiente influencia sobre la salud reproductiva de toda la población. El embarazo es un síndrome metabólico transitorio que predispone a una disfunción epitelial. En el embarazo normal hay un gasto cardíaco mayor, mayor sensibilidad, tendencia a la hipercoagulabilidad, aumento de marcadores de inflamación. Después de la semana 20, resistencia a la insulina y dislipidemia. Todos estos factores son proaterogénicos y se encuentran más acentuados en las pacientes que desarrollan hipertensión. Este síndrome metabólico persiste en el posparto y se evidencia como persistencia de un índice de masa corporal aumentado, aumento de la presión arterial y triglicéridos, y obviamente disminución de las HDL. La gestación crea un entorno similar, aunque no totalmente idéntico, al del síndrome metabólico, hasta tal punto que en mujeres con síndrome metabólico o algunos de sus componentes, el embarazo per se puede exacerbar la situación, revelando un empeoramiento de la glicemia, de la dislipidemia y de la hipertensión arterial. Por otro lado, se sabe que mujeres que exhiben aspectos del síndrome metabólico antes del embarazo, tales como obesidad, hipertensión crónica, diabetes mellitus, dislipidemia, tienen elevado riesgo de disfunción placentaria e incluso muerte fetal. Es evidente que son necesarios estudios para determinar si modificando el perfil metabólico de la mujer antes de quedarse gestante, se puede lograr eliminar este síndrome y el futuro riesgo de disfunción placentaria. La prevalencia en general del síndrome metabólico es muy prevalente, digamos, valga la redundancia, en la vida de los seres humanos, ya cuando se vuelven sedentarios. Y si sabemos que la obesidad es un factor fundamental de esto, digamos, es una consecuencia de ser sedentario, veremos que la prevalencia aumentará mucho. Con esto debemos entender que al prevenir la obesidad, estamos previniendo cerca de 300.000 muertes en el año. Ahora, la resistencia a la insulina en general, en los periodos de ayuna, la insulina debería estar baja, ¿verdad? El mayor estímulo para el aumento de la insulina es la glucosa. Entonces, si yo no consumo alimentos, voy a tener normalmente niveles bajos de glucosa. Por lo tanto, las células especializadas pancreáticas disminuirán su producción de insulina. Ahora bien, para mantener la glicemia durante el ayuno o mientras dormimos, la glucosa es sacada del hígado por la gluconeogénesis y de la lipólisis, liberando ácidos grasos libres del tejido adiposo. Durante el periodo postprandial, o sea, después de comer, la insulina aumenta, ya que se eleva al ingerir alimento, y con esto su primera acción es aumentar la captación de glucosa por las células principales. La insulina estimula a los GLUT4, que son unos transportadores de glucosa, los cuales llevan la glucosa al interior de la célula. A su vez, la insulina inhibe la gluconeogénesis, ya que si tenemos alimento, no necesitamos tener ningún tipo de producción de insulina. Por lo tanto, se inhibe también la lipólisis.
disminuyendo de esta forma los lípidos circulantes durante el periodo postprandial. Entonces, la insulinoresistencia es tener niveles adecuados de insulina, pero que no se generen los efectos metabólicos esperados, la captación de glucosa y supresión de la producción hepática y de la liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo. Un paciente que tiene insulinoresistencia tiene un mayor nivel de glucosa sanguínea por inhibición de la captación celular. No se inhibe la producción hepática, por lo que se sigue produciendo más glucosa en el periodo postprandial. Y en el tejido graso se siguen liberando ácidos grasos libres. En esta insulinoresistencia, la vía que produce las acciones inmediatas de la insulina está bloqueada, generalmente por una alteración de la fosforilación de la tirosinquinasa, fosforilándose otro residuo equivocado, bloqueando la acción habitual de la insulina. El problema en este fenómeno es que, como el organismo percibe un déficit, las células comienzan a aumentar la producción de insulina para compensar dicha falta. Por lo tanto, cada vez que haya insulinoresistencia, existirá además un hiperinsulinismo compensador. Este último es el que va a permitir que el organismo no genere una diabetes inmediata, a la cual probablemente se desarrolle con el tiempo, pero en un inicio el nivel de glucosa se verá compensado en el hiperinsulinismo. Por otra parte, este elevado nivel de insulina circulante va a hacer que se active también la vía de las MAC quinasas, que son otros transportadores de la célula, la cual va a producir efectos deleterios en el organismo, aumentando con esto la producción de endotelina, la que va a generar vasoconstricción por disminución del óxido nítrico sintetasa. Aumentarán, por tanto, los radicales libres de oxígeno y se empezará el daño endotelial. Existen muchos factores, tanto ambientales como genéticos, que también pueden generar resistencia a la insulina. Por una parte, se pueden hacer con alteración del receptor de la insulina, correspondiendo a una alteración genética. Mientras que dentro de los factores ambientales, según la teoría de Baker, podrían existir también prenatales, niños que hayan pasado por sufrimiento uterino, por disfunciones placentarias de la mamá, desnutrición, etc. Se genera una reprogramación celular del estado fetal. Por este fenómeno, en la vida adulta, cuando se sobrealimentan, se vuelven sedentarios, generan una insulina resistencia. Ahora bien, durante el primer trimestre del embarazo existe un aumento de la secreción de la insulina, producto de la hiperplasia de las células beta del páncreas. Esta hiperplasia es inducida por los altos niveles de progesterona y estrógenos. El aumento en los niveles de insulina determina un aumento de la acción periférica de la insulina, incrementando la utilización de glucosa. Por esto, los niveles de glicemia son bajos en el primer trimestre, son de 70-80 miligramos por decilitro, siendo un 20% menos que en la etapa pregestacional. Ojo ahí. En el segundo y tercer trimestre del embarazo fisiopatológicamente corresponde al periodo de mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad. Existe un aumento de la demanda fetal por nutrientes y se requiere movilización de los depósitos de glucosa por la secreción de hormonas placentarias, el lactógeno placentario, la prolactina y el cortisol. Se produce un aumento de la resistencia periférica de la insulina. Este fenómeno es máximo entre las 26 y 30 semanas de gestación. Producto del balance en estos cambios fisiológicos durante el final del segundo trimestre del embarazo, aumenta la glicemia postprandial. Esencialmente producto del aumento de la insulinoresistencia. Es
En una paciente sana, esta insulinoresistencia aumentada provocará un incremento en los niveles de insulina, lo que permitirá sobrellevar la mayor exigencia metabólica sin problemas. En cambio, en una paciente predispuesta, o sea que tenga obesidad, dislipidemia, insulinoresistencia previa, no diagnosticada, etc., la resistencia a la insulina no podrá ser compensada adecuadamente, desarrollándose la temida diabetes gestacional. Debido a que la glucosa atraviesa la placenta a través de difusión facilitada, la hiperglicemia materna también produce hiperglicemia fetal. A su vez, los niveles elevados de glicemia fetal estimulan la secreción acelerada de insulina fetal, la que se ha asociado a la fisiopatología de las alteraciones metabólicas sobre el feto. Es importante decir que la insulina materna no es capaz de traspasar la barrera hematoplacentaria, de modo que el feto debe producir su propia insulina en respuesta a los cambios en su glicemia. La insulina es la principal hormona anabólica fetal. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta temida diabetes gestacional son muchos. Dentro de ellos son antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo anterior, antecedentes familiares que también hayan tenido diabetes gestacional, mujeres con un IMC mayor o igual a 27 al comienzo del embarazo, antecedentes de macrosomía fetal, síndrome de ovario poliquístico, crecimiento fetal cercano o mayor al percentil 90 o menor o cercano al percentil 10, y uno de los últimos dentro de todos podría ser la glucosuria positiva. La diabetes gestacional también se produce complicaciones durante el embarazo, determina un riesgo de progresión a una diabetes mellitus 2. La principal complicación de esta diabetes gestacional es la macrosomía, peso fetal mayor a 4 o 4,5 kilos dependiendo del bebé, y los traumatismos del parto. Existe mayor riesgo de retención de hombros, fractura de clavícula y húmero y de parálisis o paresia del plexo braquial. Ahora bien, vámonos a el tratamiento. Lo primero que hay que hacer para tratar estas dos patologías, llamémoslas patologías, es tratar la nutrición. Se ha demostrado que la capacidad para disminuir la hemoglobina glicosilada es hasta un 2,6%. Ya, esto debe ser realizado en verdad por profesionales. No es llegar y tomar una mujer embarazada y hacerle una dieta hacia ciegas. Entonces hay que buscar un buen naturópata o un buen nutricionista que nos pueda ayudar. Con excepción de una discreta reducción en la porción de carbohidratos, la composición del resto de la dieta debe ser de acuerdo a las recomendaciones para una alimentación saludable durante el embarazo para mujeres sin diabetes. ¿Ya? Se recomienda que el 40 a un 55% de las calorías diarias sean provenientes de los carbohidratos, con un consumo mínimo de 160 a 175 gramos por día para evitar la cetosis. Se recomienda consumir entre 1,1 a 1,5 gramos por kilo días de proteína y 20 gramos de fibra al día. El gasto calórico en reposo depende del estado nutricional, siendo de 20,7 calorías kilogramos día en un IMC normal. Es 19,8 calorías kilogramos día en un IMC con sobrepeso y 18,3 calorías kilogramos día con obesidad.
Ahora bien, la modificación del estilo de vida es fundamental para el tratamiento de la resistencia a la insulina. Se han descrito ampliamente el estilo de vida para la prevención de la insulina, de la resistencia a la insulina y de la diabetes, para lo que es importantísimo que las personas, en este caso las mujeres, tengan un mayor conocimiento de la enfermedad y se responsabilicen por su cuidado personal. Deben comprender las amplias ramificaciones que la resistencia a la insulina tiene y los posibles procesos patológicos que guardan relación con esta. Hay que ofrecer materiales de lectura, clases y la participación en grupos de apoyo además, así como ponernos al tanto de otras opciones nutricionales y de estilo de vida saludables que les permitan responsabilizarse y adquirir mayor control y las capacidades mayores para lograr controlar las remisiones de los pacientes, y capacitadores ayudarán a la labor de formación. El ejercicio facilita la entrada de la glucosa al interior de las células sin la necesidad de insulina. El ejercicio es un tratamiento perfecto por cuanto quema calorías y aumenta el adelgazamiento. El ejercicio con regularidad también fortalece los músculos. Ojo que no tiene que ser un ejercicio muy fuerte porque estamos hablando de mujeres embarazadas, ¿ya? Pero de todas maneras, teniendo fortalecidos los músculos, se disminuye la grasa corporal y se favorece un mayor sentido de bienestar, reduciendo así la resistencia a la insulina al incrementar los transportadores de GLUT4, intensificando la inmunidad y disminuyendo la presión arterial. Los músculos condicionados por el ejercicio son más sensibles a la insulina. Asimismo, esta forma de tratamiento es la más económica. Con el tiempo, se convierte en una actividad lúdica que genera endorfinas. El acondicionamiento físico apropiado es importante, pero importantísimo en todos los pacientes, tanto diabéticos o que tienen síndrome metabólico. Al inicio del tratamiento se debe abordar el adelgazamiento, pero ojo que tiene que ser un adelgazamiento medido porque estamos esperando un bebé. La grasa visceral es un factor fundamental de la resistencia a la insulina. El aumento de la grasa visceral aumenta abundantes ácidos grasos libres y se incrementa la resistencia a la insulina. Las pacientes afectadas literalmente están nadando en cortisol y de hecho pueden tener un efecto similar a los pacientes con síndrome de Cushing. Esta grasa va a todos los órganos, ocasionando disfunción y aumentando los indicadores de inflamación. Los adipocitos, según se consideraba anteriormente, no son solo depósitos pasivos de energía, sino que secretan múltiples hormonas llamadas adiposinas. Los adipocitos también secretan adiponectina, resistina, leptina y otros indicadores de la inflamación. A estas pacientes se les debe enseñar que la obesidad es una enfermedad crónica y muy seria, que requiere una vigilancia diligente durante toda la vida y más aún si estamos embarazadas. Las técnicas de relajación son muy valiosas en el tratamiento de la resistencia a la insulina, debido a que estabilizan la función de las glándulas suprarrenales. El control del estrés reduce tanto las concentraciones de cortisol como la presión arterial y mejora la inmunidad y también disminuye la ansiedad y la depresión, cosa que es muy valioso porque muchas veces las mamás sufren de depresión pre y postparto. Por tanto, las pacientes tienen menos posibilidades de abusar de su cuerpo y tienden a sentirse mejor respecto de sí mismas, si están sin depresión y sin ansiedad. Es apropiada una
prescripción, ya hay que, no es que uno pueda tomar una mamá y siempre dar el mismo tratamiento. Los naturópatas no somos así siempre, vemos cada caso como tal y cada persona es muy distinta. Por tanto, hay que individualizarla y ver qué se le puede indicar, si meditación, técnicas de relajación, quizás oraciones, visualizaciones, etc. En cuanto a la nutrición, ya, una alimentación rica en proteínas, como lo habíamos dicho anteriormente, baja en carbohidratos simples y abundante en grasas saludables es lo mejor. Como lo dije recién, se recomienda una alimentación rica en proteínas, siendo fundamental dado que las proteínas se absorben con más lentitud y pueden contener fibra soluble, ya la cual ralentiza la absorción intestinal de glucosa y por tanto disminuye la respuesta a la insulina. Asimismo, se necesitan proteínas de gran calidad para generar aminoácidos y el tejido corporal. Son preferibles las fuentes no animales de proteínas como frutos secos, legumbres y soya. La proteína de la soya contiene las isoflavonas, genisteína y daidzeína, que influyen en las vías de señalización beta y ayudan al transporte de la glucosa. Los alimentos a base de soya también contienen ácidos grasos omega 3. Por último, las proteínas estimulan la producción de glucagón, el cual se opone a la insulina y favorece la combustión de las grasas almacenadas y del glucógeno. Una alimentación también de tipo mediterránea, la cual es rica en verduras, legumbres, productos de soya y ácidos grasos omega 3, también es recomendada. Y determinados alimentos y grupos de alimentos, que también reducen la glucosa y mejoran la sensibilidad a la insulina. Algunos de ellos son la familia de los brócolis, los coles de Bruselas, la coliflor, verduras frondosas como las legumbres. En general, las proteínas vegetales modulan la sensibilidad a la insulina y los mecanismos de transporte de GLUT4. Los carbohidratos complejos que se digieren lentamente evitan cambios rápidos de concentraciones de glucosa e insulina. Se tendrán que evitar, por tanto, los alimentos que tienen las características opuestas a los nombrados, o sea, los carbohidratos simples. Estos tipos de alimentos se digieren rápidamente y en consecuencia estimulan un aumento rápido en las concentraciones de glucosa e insulina. Simplemente si el alimento es blanco, por lo general se debería evitar. En cuanto a las fibras, son otros alimentos beneficiosos, como el arroz, sobre todo porque es rico en amilosa, que disminuye la secreción de insulina y contiene fibra soluble. El salvado también disminuye la secreción postprandial de insulina. El último grupo principal de los alimentos que habrá que analizar son las grasas, que pueden ser beneficiosas o dañinas. Las peores grasas son los ácidos grasos trans, como la margarina, los aceites parcialmente hidrogenados, los alimentos fritos y en abundante aceite y las carnes rojas. Las grasas saturadas también alteran la reactividad celular y disminuyen la fijación de insulina, interfiriendo así en el metabolismo de la membrana celular. A través de las vías de la prostaglandina, estas grasas malas favorecen la obesidad y la inflamación. A la inversa están las grasas benéficas, ya que son las que contienen la familia de los ácidos grasos omega 3, que son buenísimas. Las membranas de las células humanas contienen ácidos grasos omega 3, que son decisivos para el funcionamiento apropiado de los receptores de insulina. Estas grasas hacen que las células sean más flexibles, disminuyen la presión arterial, disminuyen la glicemia en ayuno, reducen las LDL y los triglicéridos,
aumentan las HDL y reducen la agregación plaquetaria. Son fuentes excelentes de estos ácidos las semillas de linaza, las nueces, la soya, el pescado y las algas. Los ácidos grasos omega 3 también tienen un efecto útil sobre las concentraciones plasmáticas de insulina y lípidos cuando sustituyen a una alimentación rica en grasas, previniendo así la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. El aporte adecuado de micronutrientes también tiene mucha importancia en los alimentos. Algunos micronutrientes son el magnesio, el cromo, el vanadio, la vitamina E, la vitamina C, la biotina, el ácido lipoico. Asimismo, la homocisteína suelen estar elevadas en el síndrome metabólico. El tratamiento con folato y vitamina B12 mejora la resistencia a insulina y la disfunción endotelial, disminuyendo también las concentraciones de homocisteína. El magnesio está demostrado que es de mucha utilidad y se verifican las concentraciones eritrocitarias, ya que la concentración intracelular es el mejor dato para juzgar si el mineral es suficiente. El cromo también se ha estudiado en la diabetes y favorece la translocación de GLUT4 a la membrana celular y se ha demostrado que determinadas formas lipofílicas del cromo mejoran la fluidez de la membrana y aumentan la interiorización de la insulina. El vanadio tiene las propiedades de intensificador de señal de la insulina, lo cual aumenta la translocación de los GLUT4 a la membrana celular. En tanto, la L-arginina es un aminoácido que ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina en la diabetes mellitus 2 e incrementa la producción de óxido nítrico. Dado que la resistencia a la insulina está relacionada con una disminución de este óxido nítrico en el músculo esquelético, su aporte suplementario es invaluable. El ácido linoleico conjugado es más controvertido. Es un ácido graso poliinsaturado, ya que se incorpora en los tejidos y es metabolizado como ácido linoleico. Los antioxidantes también tienen mucha importancia, ya la lesión oxidativa y la inflamación resultante se encuentran en la raíz de muchas complicaciones de la diabetes, ¿ya? Y la causa principal de la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que las vías activadas por la lesión oxidativa a causa de elevaciones en las concentraciones de glucosa y ácidos grasos libres llevan a la resistencia a la insulina y a alteraciones en la secreción de insulina. Estas observaciones indican que el empleo de antioxidantes es de muchísima utilidad en la resistencia a la insulina. El ácido alfa-lipoico ha sido bien estudiado. Mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye las concentraciones de glucosa e insulina e incrementa el metabolismo de la glucosa al aumentar su absorción. Como antioxidante, este ácido alfa-lipoico puede neutralizar radicales libres y también disminuir la formación de productos terminales de la glucagón avanzada. Múltiples estudios demuestran que se puede reducir la lesión nerviosa y la neuropatía en los diabéticos. La vitamina C, otro antioxidante importante y que se puede tomar en el embarazo, es de mucha utilidad. La mayoría de los animales convierte la glucosa en vitamina C y la dosis equivalente en el ser humano de vitamina C es de 2.000 a 13.000 miligramos al día, dependiendo del estrés.
Las investigaciones también demuestran que la vitamina C reduce las concentraciones de glucosa y hemoglobina A. Así, la resistencia a la insulina y los radicales libres. También disminuyen los LDL, aumentan el HDL, refuerza el colágeno, que es tan importante para las mujeres, uno que es un poco más pretenciosa, y mejora la inmunidad. Dentro de la sustitución hormonal también existen ciertos suplementos que se pueden ocupar, como son el yodo y el selenio. Unos valores de insulina elevados pueden causar estragos en todo el sistema endocrino. Tanto el hipotiroidismo como el hipotiroidismo, como el hipertiroidismo, perdón, que me enredo, no detectable mediante el laboratorio, son comunes en las personas con la elevación de la insulina. Al parecer, a menudo se observan conjuntamente la resistencia tiroidea con la resistencia a la insulina. El aporte suplementario de yodo de 1 a 2 miligramos y selenio de 50 a 200 microgramos favorece la conversión de tiroxina a triyodotironina. En ocasiones, un cuidadoso ensayo de restitución tiroidea traerá consigo resultados notables. Eso ya lo tiene que hacer un cirujano. Ahora, en tanto la fitoterapia también tiene un largo historial de tratamiento tradicional de la diabetes. Ya en este caso, como estamos hablando de mamitas que están embarazadas, hay que tener siempre cuidado con las plantas que se van a recomendar. Ya, pero dentro de las investigaciones clínicas sobre la eficacia, son una herramienta terapéutica muy fundamental. El ginseng se ha demostrado en dosis de 1 a 4 miligramos 40 minutos antes de las comidas tener un efecto hipoglicémico. Las acciones del ginseng se han atribuido al ginsenócido, ya que puede modular la secreción de insulina mediada no por óxido nítrico. Asimismo, está demostrado que el ginseng disminuye la digestión y la absorción de carbohidratos. También reduce la producción de glucosa en el hígado y aumenta la captación de glucosa en los tejidos. Este fitofármaco es de ayuda en los trastornos de estados del ánimo también y favorece el adelgazamiento. Como un adaptógeno de la glándula suprarrenal, el ginseng contribuye al equilibrio endocrino. El fenogreco se utiliza ampliamente en la India. Esta semilla contiene trigonelina, ácido nicotínico y cumarina. Algunas de las acciones del fenogreco son la disminución de la glucosa, además del colesterol total y de las concentraciones de triglicéridos y elevación de las concentraciones de HDL. Casi un 50% de la semilla es fibra. El ajo contiene una fracción de sulfuro de alicina, lo que probablemente disminuye las concentraciones de glicemia al competir por los sitios de la insulina en el hígado y por tanto aumenta la insulina libre. El ajo también ayuda a disminuir la inflamación y la presión arterial, es conocido. Puede reducir la frecuencia de los trastornos de los lípidos. Y dados todos estos tips y consejos para poder prevenir la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, me despido en esta ocasión dándoles las gracias por haber escuchado y visto mi presentación. Un beso a todos, nos vemos en otra ocasión porque juntos hacemos profesión.